Examen físico de cabeza y cuello. Para la exploración clínica de cabeza y cuello se utilizan las 4 técnicas básicas de la exploración. Estas son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Los instrumentos que necesitamos para poder realizar este examen son el estetoscopio, el oftalmoscopio, el otoscopio, nariz y oído externo, la lámpara para los senos paranasales, cavidad oral y faringe, un bajalenguas y un diapasón para explorar la sensibilidad vibratoria. Comencemos con el cráneo. En el cráneo se inspecciona la simetría, la integridad y tamaño de este mediante la inspección y la palpación. Cuando nos referimos a tamaño del cráneo, podemos decir que el tamaño de un cráneo de un adulto es una novena parte del volumen total del cuerpo. El de un niño es de un 40% y el de un recién nacido es de un 30%. Y siempre refiriéndonos al tamaño, encontramos el cráneo normocéfalo, que es el cráneo en relación normal de las medidas del cráneo, el microcéfalo, que presenta una proporción craneal inferior a la medida o desproporción del tamaño del cráneo respecto al cuerpo, y un macrocéfalo, que tiene la cabeza desproporcionadamente grande con respecto a su cuerpo. Cuero cabelludo y cabello. Para el cuero cabelludo se inspecciona si éste tiene cicatrices, lesiones, abrasiones, nódulos, quistes sebáceos o masas. Siempre tenemos que mencionar su localización y tamaño. Y para el cabello, básicamente tenemos que observar el color de este. Ya puede ser negro, castaño, rojo o rubio. También un ejemplo de esto puede ser que el paciente presente una calvicie prematura o mechones blancos, que son característicos del síndrome de Wallenberg. También para el cabello tenemos que fijarnos en su consistencia, si este es fino, grueso o normal, y también en su implantación. Examen físico de ojos. El equipo a utilizar es la tabla de la E, tabla de Rosenbaum, linterna, algodón, oftalmoscopio, parche ocular, gasa. La exploración de la agudeza visual inicia colocando al paciente a 6 metros de distancia de la tabla de la E. Se debe explorar cada ojo por separado, cubriendo el que no lo utilice con una tarjeta. Se debe pedir al paciente que identifique todos los caracteres, empezando por una línea cualquiera. Determinar la línea de caracteres de menor tamaño que el paciente pueda identificar y anotar la agudeza visual que corresponde a la línea. Explorar el otro ojo y pedir al paciente que la lea de derecha a izquierda. Exploración externa, estructura circundante, inspeccionar las cejas en cuanto a su tamaño, extensión y textura. Párpados, pedir al paciente que cierre los ojos sin fuerza y examinar capacidad de abertura y cierre completos, posición de las pestañas, descamación, rubor, hinchazón. Se debe palpar los párpados en busca de nódulos, determinando si están duros o si es posible empujarlos suavemente. Conjuntiva. La inspección de la conjuntiva del párpado inferior se lleva a cabo haciendo que el paciente mire hacia arriba al mismo tiempo que se tracciona con suavidad el párpado inferior hacia abajo. Córnea. Examinar la transparencia de la córnea haciendo incidir un haz de luz tangencial. Para ver la sensibilidad, se examina tocando la córnea con una torunda de algodón. Iris y pupila. Aquí se observa la disposición, color, tamaño y respuesta de las pupilas frente a la luz. Cristalino, debe ser transparente a la inspección. Se ilumina con un haz de luz directa y aquí puede presentar un aspecto amarillento. Esclerótica, se examina para comprobar si es blanca. Solo debe ser visible por encima del iris si los párpados se encuentran muy abiertos. Exploración física del oído. Se empezará por el interrogatorio. Es importante saber la edad, sexo, ocupación, ya que en la ocupación sabremos los traumas sonoros que ha presentado el paciente. Antecedentes familiares, tanto como la otosclerosis, cocleopatías y síndrome de Otto-Alport. También es importante conocer los antecedentes fisiológicos, como la ingesta de tabaco, y también es importante conocer los antecedentes patológicos, como la afección rinofaringias o ingesta de aminoglucósidas. La sintomatología de los procesos ópticos es primero secretorio, como la otorrea,
que es la secreción de pus, y la otorragia, que es la secreción de sangre desde el conducto auditivo interno. Y también puede ser funcional, que es auditivo, y neural, que es una parálisis facial. La inspección del conducto auditivo externo se da por una inspección de palpación. Empieza desde el pabellón auricular, va hasta el conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica. Se utiliza el frontoluz o si no un otoscopio eléctrico, actualmente con microscopio o endoscopio. El dolor puede ser de origen óptico, reflejo y de origen nervioso. Las patologías son hipocausia o sordera, que es la disminución del umbral de sensibilidad para la captación sonora; paracusia, que es la distorsión en los elementos cualitativos que intervienen en la correcta integración sonora. También tenemos los zumbidos, que es las sensaciones auditivas sin estímulo externo. Tenemos el vértigo, que es la sensación errónea postural motivada para la alteración del tono libertínico. Examinación del pabellón auricular. Es importante fijarse en la coloración. Si es pálida, el paciente podrá presentar anemia. Si es roja, podría tener policitemia. Y si es azulada, podría presentar un cuadro de cianosis. También es importante fijarse en la piel o examinarla, tanto como podría presentar un eczema húmedo o seco, erisipela, vesículas y ularas. Los nódulos también es muy importante chequearlos, ya que puede haber una fiebre reumática o neoplasias. La inspección del conducto auditivo externo. Se tira para arriba y hacia atrás con los dedos pulgar e índice del pabellón auricular. Con la otra mano se empuja el trago hacia adelante. Se debe chequear la presencia de cerumen, malformaciones y atresia. La atresia es el estrechamiento del conducto auditivo externo. Para observar la membrana timpánica se utiliza un espéculo o un otoscopio. El otoscopio muestra existencia de posibles trastornos de la coloración o modificación de la posición timpánica. Luego se procederá con una exploración auditiva, el estímulo sonoro, sistema auditivo, mecanismo intelectivo y respuesta psicomotriz. Luego se procederá a un test, que es el test de Weber. Si se apoya el diapasón vibrando en la mitad de la frente o en la línea media del cráneo, en una persona con audición normal, este va a sentir vibraciones de igual intensidad en ambos oídos. Si en este momento se tapa un oído con un dedo, o sea, la transmisión se altera, va a notar que la vibración se hace más intensa en el oído que se tapó. Y también tenemos el test de Rine. Consta de dos etapas. Primero se hace vibrar el diapasón y se apoya sobre el proceso mastoide del oído y este se va evaluando. A continuación, mientras el diapasón todavía sigue vibrando, se evalúa cuánto tiempo la persona es capaz de seguir escuchando el sonido al poner el diapasón frente al oído. Muchas gracias. Tenemos la inspección de la boca y de la orofaringe. Sabemos que la boca es el espacio pues que aloja la lengua, dientes y encía. Encontramos el paladar duro y blando. Tenemos también a la úvula, que es la que cuelga desde el borde posterior del paladar. Pues el vestíbulo sabemos que es un espacio que está comprendido entre la mucosa oral y la superficie externa de los dientes. Como bien sabemos, tenemos también las glándulas salivales, que estas se localizan en tejidos que rodean la cavidad oral. La saliva que secretan pues inicia la digestión y humedece la mucosa. Tenemos también algo muy importante en nuestra cavidad oral, que sería la lengua. Esta lengua debe de ser un color rojo apagado, estar húmeda y mostrarse brillante. La parte anterior pues debe de tener una superficie lisa, un poco áspera y con papilas y pequeñas hendiduras. Y en la parte posterior pues debe presentar arrugas o una superficie lisa, pero un poco irregular, con una mucosa más fina que la porción anterior.
La orofaringe sabemos que está situada pues, en la continuidad de la nasofaringe. Está separada por la boca por los pilares amigdalinos, anteriores y posteriores, que sabemos que se encuentran a ambos lados, son bilaterales. La deglución orofaringea inicia pues cuando el alimento es forzado por la lengua hacia la faringe. Los músculos faringeos se contraen y evitan el movimiento hacia la nasofaringe. Ya pasando a una exploración y hallazgos, pues tenemos en los labios, que aquí pues hay que hacer una inspección y una palpación. Esta inspección y palpación se debe de realizar tanto en movimiento como en reposo. Y debemos de evaluar si la simetría, el color, anomalías superficiales y edemas posibles. Tenemos que fijarnos en la hidratación, que serían los labios secos y agrietados. Fijarnos en grietas profundas en las comisuras, que esto puede indicar una deficiencia de riboflavina o un defecto de sobremordida. Si los labios se encuentran hinchados, pues puede deberse, ¿verdad?, a una infección o a una alergia. Cuando los labios se encuentran con una palidez, lo podemos asociar directamente a una anemia. La cianosis es resultado también de un problema respiratorio cardiovascular. En la mucosa oral, dientes y encía, pues podemos pedirle al paciente, ¿verdad?, que apriete los dientes y que sonría. Si tenemos pacientes que cuentan con algún tipo de aparato dental, como alguna prótesis removible, hay que indicarle que se la debe de quitar y que abra parcialmente la boca. Con un depresor lingual, o sea, con una paleta, podemos hacer bajar la lengua y con una lámpara tenemos que realizar la inspección de la mucosa oral y de las encías de los dientes. La membrana pues, de la mucosa debe ser un color rojo sonrosado, lisa y húmeda, ¿verdad? Tenemos que también evaluar la oclusión dental para ver que no tengamos ningún tipo de problema, ¿verdad? En la mucosa oral, dientes y encías también, tenemos que fijarnos en el conducto de Stense, que este se puede observar como una protrusión rosa blanquecina o amarilla blanquecina. Se encuentra en la línea con el segundo molar superior. Cuando se observa hinchazón, hay que presionar el tejido para ver si no hay alguna salida de cálculo, ¿verdad? Esto señala de algo normal. Normalmente debe de salir saliva transparente, ¿verdad? Y tenemos también a las manchas de Fordyce, que estas son glándulas sebáceas que aparecen en la mucosa oral y en labios también. Tenemos también que proceder a realizar la palpación de las encías en busca de lesiones, induraciones, engrosamientos o masas. Hay que efectuar la inspección de los dientes y contarlos, ¿verdad?, para que estén todos y saber cuáles son las ausencias. Hay que tomar en cuenta los desgastes, caries, muescas y dientes perdidos. En la lengua hay que pedir al paciente que extienda la lengua hacia afuera mientras se observa si existe temblor o limitación del movimiento. La lengua en protrusión no debe presentar atrofia, y debe mantenerse en una línea media. Hay que pedirle al paciente que toque con la punta de la lengua el paladar directamente, detrás de los incisivos superiores, y realizar inspección del suelo de la boca y superficie ventral de la lengua. Examen físico de cuello. Se debe colocar al paciente en la posición anatómica usual en ligera hiperextensión. Se debe comprobar la simetría bilateral del músculo esternocleidomastoideo y trapecio y alineación de la tráquea. Se deben comprobar los triángulos anterior y posterior, revisar posibles repliegues membranosos y evaluar amplitud de movimientos, indicando al paciente que flexione, extienda, rote y gire. Al momento de la palpación, se debe palpar la tráquea para determinar su posición en la línea media. Esto se realiza situando los pulgares a cada lado de la tráquea. Se debe comparar el espacio entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo de cada lado. Un espacio desigual es indicativo de desplazamiento de la tráquea. A la palpación, los anillos cartilaginosos de la tráquea en la parte inferior del cuello deben percibirse diferenciados y no sensibles.
Una sensación de tracción en sincronía con el pulso es un signo de presencia de aneurisma aórtico. Los ganglios linfáticos del cuello normalmente no son visibles ni palpables. Durante una inspección se debe localizar algún nódulo visible. En la palpación de este se describen en términos de localización, tamaño, forma, consistencia, delimitación, movilidad y sensibilidad, ambos lados simultáneamente, abordaje posterior y utilizando siempre dedos índice y medio. Tenemos la exploración de la glándula tiroides. Sabemos que la anatomía de la tiroides tenemos al hueso ioides, ligamento cricotiroideo, cartílago tiroides, cartílago cricoides. Tenemos a la glándula tiroides como tal, que sabemos que está con un lóbulo piramidal, lóbulo derecho, el istmo, el lóbulo izquierdo y más abajo tenemos la tráquea. Realizamos una inspección, palpación y auscultación. Vamos a colocar la cabeza del paciente en hiperextensión y le vamos a decir al paciente que degluta agua. Esta hiperextensión sería hacer la cabeza hacia atrás. En la palpación tenemos que hacer un tacto suave y delicado, deslizando los dedos suavemente sobre la glándula. Vamos a determinar el tamaño, la consistencia. En este apartado de la consistencia, la textura de goma elástica, la configuración y sensibilidad al tacto. Para la palpación tenemos dos métodos: realizar la palpación por delante y detrás del paciente. La detrás del paciente sería mejor si está sentado. Con el paciente sentado, con los pulpejos de los dedos vamos a palpar el lóbulo derecho de la mano izquierda con la mano izquierda, y viceversa. Tenemos el método de Craig, que es la mano exploradora, pues apoya el borde externo en el hombro y el pulgar, cruzando la línea media. Vamos a explorar los puntos de referencia, como será el istmo y el lóbulo. La mano derecha explorará el lado derecho y la otra mano va a sostener la cabeza del paciente, con el pulgar en la frente y los demás dedos en la región parieto-occipital, manteniendo el cuello en simetría y sin extensión ni flexión. El otro lóbulo se va a examinar invirtiendo las manos. Tenemos el método del Lair. Con este método, el pulgar de la mano auxiliar va a empujar lateralmente la tráquea. El pulgar de la mano exploradora va a examinar la cara y borde anterior e interno del lóbulo. Y los otros 4 dedos hacen lo propio con el borde posterior y externo. La mano derecha va a hacer la palpación directamente del lado izquierdo. Invirtiendo las manos se investiga el otro lado de la tráquea. En este método, pues la mano explorará el lóbulo del lado opuesto siempre. Empleando las dos manos, colocaremos cada una de ellas a cada lado de la tráquea y le vamos a pedir al paciente que traiga agua y estudiaremos el movimiento del istmo. El método de Kervin, vamos a apoyar ambos pulgares que apoyen en la nuca del paciente, los bordes externos de las manos sobre los hombros y los otros dedos van a palpar la región, reconociendo los puntos de referencia y la glándula. Aquí pues la mano va a explorar el lóbulo del mismo lado. Mano derecha explorará el lóbulo derecho y la mano izquierda